Estamos al aire. Adelante, doctores. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar hoy un tema que es súper importante para todos los urólogos en la República Dominicana y en todas partes del mundo. Es un placer, primero que todo, contar aquí con distinguidos colegas, el doctor Antonio Alcaraz y el doctor Sánchez Cava, y desde Santo Domingo, Instituto Nacional, y el doctor desde Santiago. El tema de hoy a tratar va a ser cáncer de próstata metastásico hormonosensible, con un experto a nivel mundial como es el doctor Antonio Alcaraz. Ya le dejo las palabras al doctor Miguel Sánchez Cava para que nos presente al doctor y su amplio currículum. Sí, gracias Hensel Peralta. Muy buenos días a todos. República Dominicana, buenas tardes España. La verdad es que para mí es un verdadero honor poder presentar al maestro Antonio Alcaraz, a quien durante 12 años, hace 12 años, más de 12 años, que aún le sigo llamando jefe y que es altamente conocido por todos nosotros por su extensa hoja de vida, de la cual me voy a permitir mencionar algunas cosas, porque realmente es muy extenso su currículo vitae. El doctor Antonio Alcaraz nació el 7 de agosto en lo que antes era conocido como Castril de la Peña, ¿no? Ahora creo que solo se llama Castril, en el municipio español de Granada, en la comunidad de Andalucía, en España, donde él suele regresar siempre que tiene la oportunidad, y producto del trabajo y todo el ardua jornada que ha realizado, allí le han dedicado una calle, ¿no, Antonio? Y eso realmente debe ser de una gran satisfacción, que el 12 de octubre, durante las fiestas de Castril del año 2019, el mismo doctor Antonio Alcaraz pudo descubrir la placa de la calle que lleva su nombre. Y yo pienso que eso es un gran resumen de lo orgulloso que se deben sentir en aquel municipio de Granada. El doctor Alcaraz con 4 años migra a Barcelona junto a su familia, y allí es donde estudia medicina en la Universidad de Barcelona. Es doctor en medicina y cirugía por la misma universidad en el año 1987, especialista en urología en el 1988 en el Hospital Clínico de Barcelona. Es fellow del Board Europeo de Urología desde el año 1992. Realizó un fellow en investigación en Rochester, Minnesota. Fue jefe clínico de urología y quirúrgico de trasplante en la universidad, en la Puigverd del 2002 al 2005. Regresó en el 2005 como jefe del servicio de urología del Hospital Clínico. Y debo decir que eso fue una gran bendición, Antonio, para nosotros que estábamos allí, cuando en aquel año 2005, pues, regresaba por la puerta grande como jefe del departamento de urología. El doctor también es catedrático de la Universidad de Barcelona. En 2017 ingresó en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Pienso que esto es un mérito que lo tiene él y el profesor Gil Bernet, y pienso que eso es una gran honra para él, y a mí como alumno pues realmente me enorgullece sobremanera. El doctor Alcaraz ha publicado más de 175 publicaciones, ha tenido ponencia por más de 550 conferencias y congresos internacionales. Además es miembro de nuestra Sociedad Dominicana de Urología, es un miembro honorífico, ha sido electo como ganador de baile en varias actividades nuestras en los congresos de la República Dominicana, y por siempre el doctor Alcaraz goza de nuestro cariño, y esperamos que este año o el próximo congreso, mejor dicho, él pueda tener la oportunidad de participar en ese baile que hacemos clásicamente. Señores, con ustedes, el profesor doctor Antonio Alcaraz Asensio. Bueno, querido Miguel, muchas gracias por las emotivas palabras, querido Hensel. Gracias por estar ahí compartiendo esta tarde. Bueno, de todo lo que ha dicho Miguel, que me lo ha dicho con mucho cariño, de hecho él es uno de nuestros urólogos formados con nosotros durante un periodo de residencia completo, y realmente pues tener a un expresidente de la Sociedad Dominicana es un lujo, y aprovecho también para saludar a Gerardo, con quien hablé hace poco,
que creo que es actualmente el presidente de la Sociedad Dominicana, para darle un muy cariñoso saludo, igual que a todos mis hermanos dominicanos, porque realmente Dominicana para mí es como mi segunda casa. Sabéis que me encanta, y de todo lo que has dicho, lo importante es que soy capaz de competir en el concurso de salsa, más que de salsa, de merengue y bachata, de merengue y bachata. Y realmente para mí fue una enorme ilusión que me pudieran conceder el grandísimo honor de poner el nombre de una calle en mi ciudad natal, que eso es algo bastante anormal estando en vida, lo cual yo se lo agradezco mucho. Y yo pienso aguantar unos añitos, porque pienso competir con Fausto ahí duro en el merengue. Bueno, vamos con la charla. Voy a compartirles mi charla de hoy. Creo que ahora ya la ven. Sí, se ve muy bien. Quiero aprovechar también, ¿no? Porque he dado las gracias a la Sociedad Dominicana, pero obviamente también a Asofarma, que está detrás de ayudarnos con la plataforma y hacer posible que podamos estar en esta mañana de Dominicana y esta tarde ya aquí en Barcelona. El tema es importante. ¿Por qué es importante el tema? Bueno, y creo que es especialmente importante en Latinoamérica, porque el porcentaje de diagnósticos de entrada del cáncer de próstata como metastásico, pues es alto, es alto. En España habíamos llegado a bajar alrededor del 5%. Yo creo que con una época en la que se utilizó menos PSA, se acercó prácticamente al 10% y está otra vez una cierta regresión. Pero es probable que en Dominicana estemos hablando de un 30% de diagnósticos de enfermedad metastásica de entrada, especialmente personas con poco acceso a la salud y en zonas más rurales. Seguramente eso no ocurre en la capital o no ocurre tanto en Santiago, pero sí en zonas más rurales del país. Y por tanto, ya por ahí es importante. ¿Qué más quiero destacar? Quiero destacar que ha cambiado. Por tanto, ha cambiado el tratamiento. Por tanto, es especialmente pertinente que estemos hablando hoy de este tema. Y el hecho es que ¿cómo tratamos nuestros enfermos metastásicos? Pues los tratamos con castración, bien sea quirúrgica, bien sea química. Espero que cada vez sea más química y menos quirúrgica, pero realmente los tratábamos castrándolos. Y eso ya no es el estándar de tratamiento, ¿de acuerdo? Puede que lo tengamos que hacer por otros motivos, por razones económicas, por razones de acceso, por lo que quieras. Pero recordemos que eso ya no es el tratamiento de elección, no es el gold estándar que tenemos que tener, ¿no? Por tanto, primer mensaje, el tratamiento del cáncer metastásico es castración más algo más. Y ahí es donde vamos a debatir hoy. En ese algo más, Entonces, mi charla va a tener un cierto recorrido histórico, eso ya sabéis que me encanta, contar las cosas cómo han pasado, ¿no? Cómo han pasado, pues en 2015 tuvimos esto, pues en 2017 tuvimos lo otro, y ahora en 2019 y lo que llevamos de año, pero básicamente en 2019, aunque hay alguna novedad interesante en 2020, realmente hay grandes novedades. Y ese es el motivo de que mi primera diapositiva sea la portada de un diario, porque creo que son grandes noticias. Entonces vamos a ir sacando esas noticias que veremos que son una serie de estudios. Me detendré brevemente en el estudio Arches, porque me dijeron que querían que iba a ser la presentación oficial de Arches. Me detendré un poquito en ese estudio, un estudio al que yo le tengo mucho cariño además, básicamente porque soy coautor, ¿no? Entonces, como soy coautor y participé no solo en ensayo clínico, sino en la elaboración del manuscrito y, por ejemplo, ahora en el Congreso Europeo de
oncología médica, pues presento la actualización de resultados de ARCHES, pues para mí es un verdadero honor poderles presentar hoy ARCHES. Muy bien. Y esta es mi primera diapositiva. Mi primera diapositiva, tratamiento recordemos que hoy vamos a estar exclusivamente focalizados en metastásico M, hormono sensible. Es decir, el paciente que acude sin tratamiento con metástasis. Muy bien. Y aquí abajo pongo, solo unos pocos pacientes con cáncer metastásico deben recibir exclusivamente la castración, la deprivación androgénica con un agonista. Después de que pues haya una serie de fármacos, y ven que pongo 4 fármacos, docetaxel, abiraterona, enzalutamida y apalutamida, hayan demostrado beneficio, y han demostrado no solamente beneficio, sino aumentar la supervivencia de estos pacientes. Por tanto, esa, que podría ser mi conclusión, la pongo ya en la primera diapositiva porque creo que es relevante. Entonces, ¿cómo han ido las cosas? Bueno, pues han ido de una forma que no había cambiado nada. Ya pongo aquí de 2005 a 2015. 2005 porque es la llegada del docetaxel a la resistencia a la castración. 2015 verán que es la llegada del docetaxel al hormono sensible, pero no había cambiado nada realmente desde Huggins, hace más de 70 años que no había cambiado nada. Paciente con cáncer metastásico, lo castrábamos, punto. Que lo podíamos hacer médicamente, lo podíamos hacer quirúrgicamente, que podemos dar agonistas de 3 meses, de 6 meses, de 1 mes, de 1 día. Sí, pero básicamente lo que hacíamos era castrar a nuestros pacientes. Entonces, antes de entrar en los tratamientos, a mí hay otro mensaje que me interesa mucho. Que los urólogos seamos capaces de manejarlo porque perfectamente, y le dijo, mira, no me calientes más la cabeza, te vamos a reimplantar los uréteres, y fue bien, y la verdad es que fue bien. Pero realmente en la evolución oncológica del paciente, aparte del manejo local bastante atípico que tuvo, pero que funcionó, bueno, hizo una magnífica respuesta, ¿no? Y quedó con un PSA indetectable al análogo. Bueno, esto, por lo que yo he dicho, pues nos gusta, ¿no? Bueno, pues aquí viene la pregunta. Aquí tiene la pregunta. ¿Qué pronóstico vital tiene este paciente? Y aquí pongo, pues, menos de 2 años en tratamiento con castración, con deprivación androgénica, menos de 2 años con tratamiento con castración más quimioterápica o alguno de los agentes hormonales modernos que vamos a discutir. Aproximadamente 3 años, con las 2 circunstancias, solo con la castración o añadiendo algo, o más de 5 años en tratamiento con deprivación androgénica o docetaxel o un agente nuevo hormonal. Pues bueno, yo creo que se trata de que vote todo el mundo, ¿no? Y saber qué opinión hay. Antonio, Dime. como tenemos hay un delay en el tiempo para la respuesta y van votando en este momento, sí. Quizás mientras esos datos nos van llegando, discutir algo del profesor, de este paciente de 70 años, mientras todos los participantes votan. Perfecto. Preguntarte algo. Empezó en el 2014 tratamiento con ADT. ¿Se mantuvo como es habitual él unos 3 años hasta que hizo la hormono refractariedad o no? Ahora lo veréis, porque voy a seguir con este caso lo voy a llevar para adelante. Iréis viendo cómo va respondiendo a los diferentes fármacos, pero hizo una respuesta que no estuvo mal. Ya te adelanto que fue como del año, creo que de año y medio, 2 años. Ahora lo veremos el caso lo voy a ir siguiendo. Hizo una respuesta como de año y medio, 2 años al tratamiento. No estuvo nada mal.
sea, estaba dentro de lo que, pues, diríamos una buena respuesta. Fue como, yo creo que fue prácticamente 2 años. No acabo de llegar, pero prácticamente 2 años. Yo pienso, doctor, que este es un caso excepcional, aparte de que el paciente es médico, que no es lo mismo que un paciente normal, ¿verdad? Pero con 70 años y con unas tumoraciones a nivel axial, como usted dijo, pues creo que hay que ver cómo terminó de resultar el paciente con el tratamiento que le dieron ustedes. Bueno, entonces en 2014 no habían aparecido pues los tratamientos porque empiezan a aparecer pues docetaxel, abiraterona, ya veréis enzalutamida, palutamida, los estudios empiezan a aparecer a partir de 2015. En ese momento lo que teníamos era hacer un bloqueo hormonal y eso es lo que hicimos, bajarle la testosterona a niveles de castración. Y la verdad es que en este momento nosotros éramos bastante optimistas. ¿Por qué? Porque, bueno, era una enfermedad oligometastásica. Sí que es cierto que tenía bastante componente de crecimiento local. Pero bueno, el crecimiento local lo pudimos solventar bastante bien con la tunelización y el reimplante que se le hizo. La verdad es que localmente quedó muy bien. Y no tuvimos luego ningún tipo de problemas de función renal ni nada por el estilo. Y eso que discutimos bastante lo del reimplante porque es algo absolutamente excepcional. Vamos, yo recuerdo en los últimos años 3 o 4 reimplantes en un cáncer de próstata en toda mi trayectoria. Es muy excepcional que lo hagamos. Pero bueno, en él resultó bien. Ya están comenzando a dar respuestas en los participantes. A ver si le damos un momentico más para que sigan votando. Por lo que estoy viendo, aunque demos más tiempo, veo que la respuesta 4 es la que más votos tiene, ¿cierto? Así mismo es, doctor. Los participantes siguen votando. Igual, como usted dijo, doctor, la respuesta número 4 es la que ha dado más. Perfecto. Perfecto. Mira, pues yo voy a hacer un comentario ahí. La verdad es que han acertado, pero deberían haberse equivocado. Pero han acertado. Realmente que en este paciente teníamos, era oligometastásico, era de baja carga, no era de alto riesgo, porque era un Gleason 7, no tenía metástasis viscerales, el único criterio que tenía eran las 3 metástasis, pero no era de alto riesgo. Tenía una respuesta con el estudio que he presentado yo magnífica, PSA indetectable por debajo de 0,2. Todo nos indicaba que este hombre tendría que vivir al menos 6 años. Todo nos indicaba que tenía que vivir. Por eso era importante esta presentación que he hecho al principio. Veréis que al final pues van a tener más razón los urólogos dominicanos que yo y va a vivir 3 años. Pero realmente no, debería haber vivido 6 años. Y ahí es donde digo yo que tenemos ese margen todavía de mejora.
Porque todo era muy concurrente en su buen pronóstico, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasó. Fijaros, toda la historia moderna del cáncer de próstata arranca en 2004 con la introducción de docetaxel y realmente lo más apasionante aparece desde 2011 hacia acá con la llegada a la resistencia a la castración, que es básicamente de lo que he estado hablando estos últimos años, cada vez que me invitabais en Dominicana, pues con la llegada de la viraterona, de la enzalutamida, el cabazitaxel, el radio, todos estos fármacos en resistencia a la castración. Pero hoy estamos aquí, en el hormono sensible de debut, y me voy a centrar exclusivamente aquí. ¿Y qué ocurrió en 2015? En 2015 ocurre la llegada de docetaxel. El estudio más importante, hay 3 estudios. Está el estudio Charted, que es este que les pongo. Está el estudio GETUC, que es negativo. Y está el estudio Stampede, que es positivo. Interesante. Del estudio Charted, que también es positivo, es que estratifica a los pacientes. En alta carga, que ya la hemos definido, y en baja carga. Pues bien, en alta carga es muy eficaz. Fijaros, hazard ratio de 0,60, mientras que la baja carga no es significativa el beneficio. No hay beneficio. En cambio, en la alta carga sí que lo hay. Y el beneficio es tan importante como que los pacientes ganan en vida 1 año y medio, que es una barbaridad. Mirad qué es lo que vivían los pacientes con castración, 32 meses en alta carga, esos que tenían al menos 4 metástasis y una de ellas extraaxial o tenían metástasis viscerales, esos vivían menos de 3 años. ¿Y cuánto acaban viviendo? Casi 5 años, 4 años y medio largos. Aumentan en 1 año y medio su supervivencia. ¿Cómo? Añadiendo docetaxel 6 ciclos. Este es el estudio francés, que realmente tendría que ir antes, porque se publica 1 año antes. ¿Y qué demuestra este estudio? Bueno, que era activo porque tenía un impacto en PSA, que retrasaba la progresión clínica, pero no aumentaba la supervivencia. ¿Por qué? Porque era una población de mejor pronóstico. Era una población mejor pronóstico. Hemos visto que el Charter nos dice muy claro, si tú eres de peor pronóstico, te voy a dar un gran beneficio. Si tú eres de buen pronóstico, probablemente te voy a beneficiar poco. Y luego viene el estudio Stampede, que no diferencia poblaciones, pero que es una población también más agresiva y vuelve a demostrar un beneficio de docetaxel también en el rango de año, año y medio. Mi conclusión sobre docetaxel en el hormono sensible metastásico viene resumida en esta cosecha de tomates. Y es que cuanto más verde está el tomate, cuanto más incipiente la enfermedad, menos agresiva, el beneficio, pues puede que haya algún beneficio en progresión, pero realmente no hay beneficio en supervivencia hasta que el paciente se hace metastásico de alto riesgo o alta carga. La enfermedad localizada o alto no hay beneficio. Necesitamos realmente enfermedad muy agresiva para que el docetaxel dé beneficio. Y esto se lleva en su día, creo que fue ya en el mismo 16, creo que ya se introduce en las guías clínicas. Y docetaxel queda como referencia al tratamiento. ¿Qué ocurre 2 años más tarde? En 2017, abiraterona. Se publican 2 ensayos clínicos de abiraterona. 2 ensayos clínicos. Uno en alto riesgo, que son esos que tenían 2 de los 3 criterios, enfermedad visceral, Gleason 8 o al menos 3 metástasis, y otro en población general. El de alto riesgo es el estudio Latitude. Es un estudio pivotal importantísimo. ¿Qué demuestra este estudio? Pues demuestra, 1, que aumenta al doble el tiempo a la metástasis, a más metástasis. Si la rama con castración tardaba 13 meses, la rama que recibe abiraterona más prácticamente 30 meses.
Pero sobre todo, lo que hace es aumentar la supervivencia. Y en cuanto la aumenta, recordad, también enfermedad de alto riesgo. La aumenta también en la misma proporción, la aumenta en un 38%. Es absolutamente similar al 40% que nos mostraba en alta carga el docetaxel. Pues bien, ese aumento de supervivencia, que equivale al año y medio de supervivencia, queda absolutamente demostrado. Y el segundo estudio es una nueva rama de Stampede, que lo que nos demuestra es otra vez lo mismo, que aumenta, antes hablábamos de un 38, ahora de un 37% la supervivencia, lo cual equivale a este año y medio de aumento de supervivencia. Y ahora voy a hacer aparecer en esta mitad en blanco de la diapositiva, esta es una rama de Stampede, la de abiraterona, y voy a hacer aparecer la rama de docetaxel en el mismo estudio para que comparemos. ¿Y qué nos dice? Hombre, pues esta hazard ratio es mejor que esta hazard ratio. ¿Quiere decir que la abiraterona es mejor que el docetaxel? No, no quiere decir eso, pero seguro que no quiere decir que es peor. Seguro que 4 no es menos que 3. Eso va a misa. La abiraterona además tiene la ventaja, igual que le pasa a la enzalutamida o le puede pasar a la palutamida, que es mucho menos tóxica que el docetaxel. Por tanto, nos damos cuenta cómo la abiraterona pues entra con pies realmente de plomo en el manejo de estos pacientes. Y las guías clínicas inmediatamente lo aceptan y lo incorporan. Arriba docetaxel, segunda línea abiraterona, ¿vale? Vamos progresando. Por tanto, tenemos docetaxel y ya tenemos la abiraterona. Venga, vámonos al 2019, que ya tenemos ganas. Las novedades. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí pasa que entran también la enzalutamida y entra la palutamida. La enzalutamida con 2 ensayos clínicos, la palutamida con un ensayo clínico. Pero bueno, para no ser tendencioso, vamos a empezar por la palutamida. Ya que Asofarma lleva la enzalutamida, pues vamos a empezar con la palutamida. Seguro que me lo perdona, La palutamida, ¿qué hace? Dobla el tiempo a la progresión. Acuérdense, exactamente igual que hacía la AVI, ¿vale? Y incrementa en 1/3 la supervivencia. Bueno, no está mal, vamos por buen camino. ¿Cómo se desarrollan estos estudios? Pues estos estudios son enfermos metastásicos que incluyen tanto alta como baja carga. Y fíjense, la palutamida no estratifica por carga. Como sí hacía Charter. No estratifica por carga. Estratifica por Gleason y le daremos mucha importancia a este resultado. Y estratifica según haya recibido antes docetaxel o no. ¿Qué resultados tiene la palutamida? Bueno, ya lo he dicho, dobla, hazard ratio 0,48, dobla el tiempo a la progresión. Bueno, una barbaridad, nos retrasa nos retrasa brutalmente la instauración de nuevas metástasis. Pero lo más importante es que aumenta un 33% la supervivencia de estos pacientes. Y esto es lo que hace que se apruebe por la FDA, que hace que se apruebe por la EMA, que se apruebe por después todo el resto. Y vámonos a los subgrupos. Bueno, funciona bien en el alto riesgo, no tan bien en el bajo riesgo. Es cierto que hay menos de bajo riesgo, había más pacientes de alto riesgo que de bajo riesgo, con lo cual, bueno, la tendencia es importante, pero no estaban estratificados. La aleatorización no estaba estratificada, pierde un poquito de potencia. Y algo importantísimo. Si le dábamos docetaxel, si el paciente había recibido el docetaxel, porque se permitía que hubieran recibido docetaxel. ¿Por qué ocurre eso? Simplemente una pequeña parada. Ocurre
porque cuando se lanzan estos estudios aparecen los resultados de Charted. Y muchos clínicos dicen, no, yo lo voy a incluir, pero yo le voy a dar los 6 ciclos de docetaxel porque eso ha aumentado supervivencia y considero que es de suficiente importancia, ¿cierto? Entonces, eso lo que se vio es que si tú le dabas docetaxel, no tenías beneficio de darle la enzalutamida. Es decir, que o le das enzalutamida o le das docetaxel. Esa es la conclusión importante. Efectos secundarios, pues son los típicos de los inhibidores del receptor androgénico. Vemos cómo hay un exceso en la fatiga de placebo a palutamida. Los efectos secundarios típicos de los inhibidores del receptor androgénico, el otro es la enzalutamida o la taralutamida, que en este caso son curiosamente menores que en la resistencia a la castración. ¿Por qué son menores? No, he dicho curiosamente y no debería haber dicho curiosamente. Y son menores porque el paciente no ha recibido castración previa. Es un paciente virgen de tratamiento y probablemente eso hace que el exceso de fatiga pues sea del orden de 3 puntos, que la astenia pues también sea más o menos igual. Lo que sí que tiene es, como efecto secundario de la palutamida, es que una cuarta parte de ellos van a hacer un rash cutáneo, que es una cosa de las más molestas. Y algo peculiar también de la palutamida es que puede provocar hipotiroidismo, con lo cual en el manejo del fármaco habrá que medir la TSH y ver si necesitamos hacer tratamiento sustitutivo. Pues bueno, a la vez que aparece este estudio Titán con la APA, aparece el estudio ENZAMET. El ENZAMET es un estudio con enzalutamida, en el cual compara la enzalutamida con el placebo. ¿Qué te demuestra este estudio? Exactamente lo mismo que te demuestra el de la palutamida, que dobla el tiempo a la progresión de las metástasis y reduce en un 33%, aumenta en un 33% la supervivencia, reduce en un 33% la mortalidad. Eso es lo que demuestra, exactamente igual. Este ensayo tiene su interés por otro motivo. Tiene su interés porque eso no es dependiente de Astellas, no es dependiente de Janssen, es un estudio independiente de un grupo colaborativo australiano. Eso tiene la ventaja de que es independiente, la desventaja es que la mayor parte de enfermos eran australianos o neozelandeses. Y compara la enzalutamida junto a un agonista versus un agonista y les daban también un antiandrógeno, cosa que la mayor parte de otros estudios no hacen. La mayor parte de enfermos iban con bicalutamida. Y algo también importante y diferencial de este estudio es que más del 40% de los pacientes recibían docetaxel. Pero vamos a ir a los datos importantes. Aumento de supervivencia del 33%, ves ese hazard ratio del 0,67, es decir, otra vez el año y medio más de supervivencia. Y estos sí que estratifican por volumen. ¿Y qué vemos? Que funciona tanto en el bajo volumen como en el alto volumen. Y de nuevo se repite, si utilizas docetaxel pierdes la eficacia, no vale la pena hacer tratamiento combinado. O utilizas docetaxel en un esquema Charted o haces enzalutamida solita, que tienes más beneficio. ¿De acuerdo? Es importante. Efectos secundarios, pues viene a pasar exactamente lo mismo. Vemos cómo existe un perfil de efectos secundarios característico del inhibidor del receptor androgénico, probablemente más suave porque no han recibido el agonista, y la diferencia es que no tenemos el rash ni tenemos el hipotiroidismo. Parece que la ENZA en estos dos aspectos sería superior. Bueno, y ahora les voy a presentar, como decía Raval, yo aquí he venido a hablar de mi libro, pues del estudio en el que yo he participado, pero no voy a ser muy pesado, simplemente les voy a dar lo que yo considero clave, los aspectos diferenciales del estudio ARCHES. ARCHES ha sido publicado
en Journal of Clinical Oncology. Y Enzamet, que es el que les acabo de presentar, en New England. ¿Por qué no está publicado en New England? Yo espero que acabemos publicando el update en New England. ¿Por qué? Pues no está publicado en New England porque el endpoint de ARCHES es progresión a la metástasis, ¿cierto? Es progresión a la metástasis y no es supervivencia global. Entonces, ¿es importante ARCHES? Para mí probablemente tan importante o más que puede ser enzalutamida. Y los resultados son muy, muy interesantes, porque fíjense, en el retraso a la metástasis, la hazard ratio es 0,39, es decir, que prácticamente triplica, no dobla, triplica el tiempo a la metástasis. Pero lo interesante es que este 0,39 es lo mismo que el 0,40 de Enzamet. ¿Y eso qué hace? Le da mucha robustez a la molécula, a la enzalutamida. Le da mucha robustez. Si tú en 2 ensayos independientes consigues demostrar lo mismo, eso te da mucha robustez. Bueno, esto pues lo presenté el año pasado en ESMO y este año volvemos a presentarlo y también seré yo quien lo presente. Y bueno, son esa coherencia en los datos. ¿Qué características tiene ARCHES? Que vale la pena que lo conozcan. Miren, aleatoriza recibir la enzalutamida o no, en metastásico, alto o bajo riesgo. Miren, pero alto o baja carga, no riesgo, alta o baja carga, pero se estratifica por volumen. Entonces, los resultados que yo extraiga desde baja carga y alta carga tienen mucha trascendencia, porque yo ya he dividido las poblaciones y las he aleatorizado dependiendo si eran de alta o baja carga. Y también las he aleatorizado dependiendo si habían recibido docetaxel o no. ¿De acuerdo? Eso es importante, eso es importante. Es un estudio internacional donde de alguna forma está también representada América Latina, aunque sé que esta población chilena-argentina nada que tiene que ver con la población caribeña. Vosotros bailáis mucho mejor y sois más simpáticos. También que no me oigan, que me matan. Que me matan. ¿Y qué características tenían los pacientes? Pues tenían 70 años, que es la población que habitualmente vemos. Había una gran proporción de Gleason 8, eso es importante. Había más alta carga que baja carga, eso es importante. Habían recibido menos del 20% del docetaxel, el 18%. Eso también es interesante, Y fijaros, algo que os mostraré, al menos una cuarta parte de ellos venían de progresión de enfermedad local. No eran todos metastáticos de entrada. Eso creo que es interesante. Venga, estos son los enfermos que debutan con metástasis. Bueno, el beneficio, que ya habíamos dicho antes que son los de peor pronóstico, ¿no? Habíamos dicho, si debutan de entrada con metástasis, peor pronóstico que no los que evolucionan de enfermedad local. Pues bien, el beneficio, el retraso en más metástasis en la progresión es brutal. Triplica el tiempo a la progresión. Fijaros, si reciben, se benefician tanto reciban tratamiento local previo como sin tratamiento local previo. Pero los que tienen un tratamiento local previo, ved que la gráfica en azul está muy por encima. Son pacientes de buen pronóstico, que van a vivir mucho más. Y esto se cumple tanto para los que reciben prostatectomía radical, fijaros, si reciben prostatectomía radical y reciben enzalutamida, es que no progresan, está progresando solamente un 10% de los pacientes a los 2 años. Si no han recibido esa prostatectomía, pues se benefician, pero realmente la progresión pues es más razonable, más normal, ¿no? Ese dato
¿Qué me apoya? Porque mucha gente discute, oye, en el oligometastásico valdría la pena hacer prostatectomía radical o no. Yo siempre digo, hombre, tenemos que esperar al fase 3, al ensayo clínico, pero este dato es impresionante. Paciente operado de prostatectomía radical que progresa a metástasis, no progresa en 2 años, si le damos enzalutamida. Con la radiación de la próstata pasa algo similar, pero daros cuenta que ya las diferencias no tienen nada que ver. Parece que el beneficio de esa radiación no es tan espectacular. Ni en la rama en azul de ENZA, ni en la rama, fijaros aquí, progresión placebo año y medio, progresión placebo año y medio. ¿Vale? Parece que la radioterapia no actuaría sería tan espectacular. Bueno, efectos secundarios. Yo no me voy a detener esta diapo, la he puesto así a mala leche, así bien cargadita, para que no nos fijemos demasiado. Yo lo que diría, tanto la viraterona como la enzalutamida como la pulotomida, es que son fármacos muy seguros y muy fáciles de manejo, absolutamente asequibles para el urólogo dedicado a la urooncología. Esto son como una editorial que escribí en European Urology, que me pidieron, la escribí aquí en el año 2019. Y lo que yo venía a decir era que el bloqueo hormonal completo, que era pues el agonista más la bicalutamida o la flutamida, había fracasado realmente en demostrar un aumento de supervivencia. O ese aumento de supervivencia era muy marginal y no justificaba los efectos secundarios. En cambio, si yo aumento en un 30% la supervivencia con los nuevos, los super antiandrógenos, los inhibidores del receptor androgénico ENZA o APA, ahí sí que está justificado. Entonces, yo creo que realmente lo que pongo aquí abajo, lo que pongo aquí, que el bloqueo hormonal máximo con estos super antiandrógenos va a convertirse en el estándar de cuidado de nuestros pacientes y que solamente unos pocos pacientes con mala expectativa de vida se va a justificar utilizar solo la castración. Bueno, vamos otra vez con nuestro caso clínico. Nuestro profesor que había respondido de maravilla, pero que nosotros habíamos tratado con un análogo. Entonces, ¿y ahora qué utilizaríamos? Deprivación androgénica, le añadiríamos docetaxel, atendiendo a Chartet, básicamente. Recordad que es una baja carga. Le añadiríamos abiraterona, le añadiríamos enzalutamida o le añadiríamos apalutamida. Así que, tiempo para responder. Vamos a darle unos minutos unos cuantos segundos a los colegas. Y tanto, así podemos beber. Sí. Claro que sí, ahí están las preguntas. Ya con los nuevos fármacos en esta etapa, ¿cuáles serían los indicados? ¿Cuáles serían los más utilizados? Aquí en esta pregunta es básico, que ya veréis que luego va a ser todo un poco sorprendente, pero es básico que tengamos en cuenta el perfil de paciente. Es un paciente con una respuesta magnífica al tratamiento con castración. Es un paciente con 3 metástasis. Es un paciente de baja carga, es un Gleason 7, por tanto es un metastásico de baja carga y de bajo riesgo. Y esta es, yo creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta en nuestra respuesta. Ya la tenemos, tenemos aquí el resultado. Vale, la gente se nos va por el 55% ENZA. Correcto. Exactamente. Bueno, pues es lo que yo votaría. Eso es lo que yo votaría. Y la explicación sería ADT, ya hemos dicho que tenemos más cosas, docetaxel no, porque en principio es una baja carga. Abiraterona podría ser,
podríamos utilizarlo. El estudio de Latitude es alto riesgo, este paciente no es alto riesgo, pero en el estudio Stampede, que es una población general metastásico, nos dice que en general si es metastásico responde. Y se hizo un subanálisis posterior, un análisis que no tiene un gran nivel, estadísticamente sería cuestionable porque es un a posteriori, que te dice que también funciona en la baja carga, por tanto sería aceptable. Enzalutamida sería un sí rotundo, porque tenemos el ensayo en Zamet que aumenta supervivencia, corroborado los datos con el estudio Arches, y que es especialmente útil en baja carga, aunque también lo es en alta carga. Y la palutamida, que es en el estudio general, no están aleatorizados a alta-baja riesgo, pero también sería utilizable. Probablemente algo menos atractivo, pues un poquito por el perfil de seguridad, pero bueno, eso sería discutible. Entonces yo diría que cualquier tratamiento hormonal sería adecuado, y si tuviera que decantarme por alguno, seguramente sería la enzalutamida. Más cosas, más novedades. Bueno, ya he introducido de alguna forma lo del tratamiento local del cáncer de próstata, ¿no? Entonces, tenemos 2 ensayos clínicos, fase 3, con radioterapia, es decir, tratar el tumor primario, el estudio Stampede y el estudio ORRAT, que es un estudio holandés. De entrada, el estudio ORRAT fue negativo. No demostró más que un retraso a la progresión sin aumento de supervivencia. Y el estudio Stampede, pues también fue un estudio negativo. No aumentó un aumento de supervivencia. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué decimos que la radioterapia probablemente o prácticamente seguro aumente la supervivencia? Porque cuando se analizan en Stampede lo que es baja carga con alta carga, en baja carga sí que hay un beneficio en supervivencia estadísticamente significativo. Entonces, eso hizo coger todos los datos de ORRAT y de Stampede, ponerlos juntos y, pues lo que decíamos, ORRAT, cuando se mire en conjunto, hazard ratio, sí que parece que en total habría un 10% de beneficio, pero estadísticamente no significativo, igual que en Stampede. Pero si nos vamos a alta carga, aquí la catalogan como más de 5 metástasis, nos vemos como incluso podría ser deleterio el efecto tanto en ORRAT como en Stampede. Pero cuando nos vamos a baja carga, menos de 5 metástasis, se benefician en más de un 30% de la supervivencia y serían los dos estadísticamente significativos. Da la impresión que el irradiar la próstata tendría un beneficio, y esto es lo que nos dice, este beneficio, y esto se lleva a las guías clínicas. Por tanto, tenemos no solamente fármacos, sino que el hecho toma por primera vez interés el tratamiento del tumor primario en el metastásico, ¿no? Y luego, si queréis, en la siguiente pregunta podemos discutir sobre el rol de la prostatectomía radical, como lo vemos, si eso sería extrapolable, si no, si queréis lo comentamos. Pero vamos a resumir. Os decía antes, no tiene nada que ver el paciente de la izquierda con el paciente de la derecha. Nada que ver. Son 2 tipos de enfermedades. Este paciente, nuestro profesor, que yo lo conocía personalmente, pues nos había respondido muy bien al bloqueo hormonal. Mira, al año siguiente, año y medio, nos progresa bioquímicamente al bloqueo hormonal, y lo que hicimos, en este momento progresaba, era resistente a la castración, 3 metástasis, asintomático, por tanto, enzalutamida le dimos. Y, de nuevo, una maravillosa respuesta al tratamiento hormonal de nueva generación, a la enzalutamida, pese a indetectable. Y dice, bueno, pues bueno, vamos bien. Aquí esperábamos pues al menos una supervivencia de 3 años por delante. En 2 años hizo una buena respuesta. Estuvo 2 años, antes decía 2 años, pero realmente los 2 años de respuesta fueron a la enzalutamida. En 2017
hace una recurrencia bioquímica, con lo cual vamos a estadiarlo y nos encontramos con estas metástasis hepáticas viscerales que no las tenía. Algo que nos sorprende enormemente. ¿Y qué es lo que ocurre? Simplemente tenéis que saber que el tumor va seleccionando clonas cada vez más agresivas, y lo que al principio pues son en azul pues los adenocarcinomas típicos, una vez los hemos tratado con los nuevos agentes, ABI, ENZA, y más si hacemos más tratamientos, incluyendo el docetaxel, vamos seleccionando poblaciones más agresivas, tanto de célula pequeña, diferenciación neuroendocrina, todo el tipo de variantes agresivas. Y esto es lo que pasó en este paciente. En él tuvimos la oportunidad de hacer un análisis genómico de lo que estaba pasando, y lo pudimos hacer en ADN circulante, y lo que nos dimos cuenta es que tenía un perfil, tenía el receptor androgénico amplificado, lo cual es absolutamente normal en un paciente que ha recibido 2 años de enzalutamida. Si tú bloqueas el receptor de una forma muy eficiente, se va a multiplicar. Pero lo que más preocupaba era su expresión de P53, la amplificación de MYC y la amplificación de c-MET. Quiere decir que estábamos ante una variante probablemente con un componente de célula pequeña. Entonces eso, pues en ese momento teníamos un ensayo clínico para tumores con este tipo de tumor agresivo de próstata. Lo pusimos en el ensayo clínico que comparaba el cabazitaxel con cabazitaxel más carboplatino. Nuestro profesor cayó en la rama de carboplatino y falleció en 6 meses. Quiere decir que cuando hice la pregunta anterior de cuánto iba a vivir, y los que respondieron 3 años acertaron, aunque teóricamente deberíamos haber estado más años. ¿Por qué os he puesto este caso clínico? Pues lo he puesto porque sabemos muchas cosas, pero siguen habiendo muchas incertezas, ¿no? La semana pasada hice una conferencia de medicina de precisión, donde tocaba todo esto, todos estos temas de cómo tenemos que valorar, cómo vamos a valorar a seleccionar a futuro los tratamientos, y yo creo que sería una buena idea que pudiéramos hacerlas para Dominicana. De hecho, hice esa y ya tengo para la semana que viene, me la van a hacer repetir para Perú. Esta era para más Centroamérica. Y ya me han pedido hacerla en Perú, así que si os animáis también la haremos para Dominicana, porque yo creo que el futuro va a ser lo que estamos hablando de medicina personalizada o medicina de precisión, y por aquí van los tiros, Para cerrar la charla, hormono sensible, para mí fundamental saber si es alto riesgo, alto volumen, que ya sabéis que son 2 definiciones diferentes, pero que más o menos agrupan al mismo tipo de pacientes. En el alto volumen, pues podemos utilizar docetaxel. La ventaja del docetaxel es que es un tratamiento más corto, 6 ciclos son 4 meses, probablemente más barato. El inconveniente, toxicidad, obviamente. O podemos ir a tratamientos hormonales modernos, como la ABI, la APA o la ENZA, que han demostrado todos utilidad en alto riesgo. Bajo volumen, bajo riesgo. Se cae el docetaxel, ya no está. Y tenemos los 3 tratamientos hormonales, ¿de acuerdo? Y tú los vas a elegir. ¿En base a qué? En base a efectos secundarios, la viraterona versus ENZA o APA, también algún perfil de paciente diferente, aunque el 80% de los pacientes pueden recibir cualquier cosa. Y se añade la posibilidad de irradiar el tumor primario. Bueno, vaya lío. Pues no es tanto lío. Alto riesgo, tenemos la opción del docetaxel o tratamiento hormonal. Bajo riesgo, tratamiento hormonal. Y se añade la radioterapia. No es tan complicado. Oye, ¿y si damos y podemos hacer los nuevos tratamientos hormonales más la radioterapia? No, de momento no. Es muy atractiva la hipótesis, pero de momento no. ¿Por qué? Porque no está comprobado. Y este estudio, el PIS-1, que yo creo que estará para el 2022, tiene rama
con docetaxel, rama que con abiraterona, un tratamiento hormonal, rama con tratamiento local y una rama que combina la radioterapia con el tratamiento hormonal. Y ahí sí que sabremos si esos pacientes se benefician de los dos acercamientos. Esta es una pregunta que creo que no se la pasé, no se las pasé y que no la tienen, ¿cierto? Así es. Esta no la tienen. Bueno, pero yo la voy a hacer. En el estudio Arches, ¿qué se demuestra? Que aumenta la supervivencia, que retrasa la progresión en el rango de 1 año, que retrasa la progresión en el rango de 2 años, o que la enzalutamida empeora la calidad de vida a pesar de retrasar las metástasis. Vayan contestando en sus casas, aunque no veremos los resultados. Yo les doy unos minutos para que vayan contestando mentalmente en sus casas, pero haré un comentario acerca, que es el prometido, acerca del paciente de baja carga, el paciente oligometastásico y el tratamiento de la enfermedad local. A mí me parece muy atractivo, y por eso me he detenido cuando estaba mostrando las diapositivas de Arches, que hay 100.000, como podéis imaginar. He seleccionado precisamente lo espectacular de la evolución de los pacientes que habían recibido una prostatectomía radical. Entonces, se hace muy atractivo. No lo podemos hacer todavía, yo creo, porque carecemos. Sí, legalmente lo podemos hacer, ¿eh? Legalmente se puede hacer. No hay una contraindicación estricta de indicación. Lo que pasa es que no sabemos el beneficio, pero hombre, ¿se te hace tan atractivo que un paciente operado con metástasis, añadiendo la enzalutamida, solo el 10% progrese en 2 años? A mí me parece espectacular. Me parece que en un determinado grupo de pacientes seremos capaces de cronificar la enfermedad. ¿Qué pacientes son esos? Pues no todos. Si es uno de estos pacientes agresivos, polimetastásicos, indiferenciados, no tiene ningún sentido hacer el tratamiento local. En cambio, si es un paciente oligometastásico, con una magnífica respuesta al tratamiento hormonal con un agonista, y es un Gleason 7, ese paciente es un paciente que más que probablemente se beneficie de tratamiento local. Esa es mi impresión. Y la prostatectomía radical me parece una muy buena alternativa. Bueno, voy a responder yo a esta pregunta, como ya todo el mundo en su casa habrá respondido. 1. Enzalutamida aumenta la supervivencia. Bueno, ya sabemos que Arches no tiene de objetivo primario supervivencia, por tanto, no está demostrado. Hay una tendencia al aumento de supervivencia en el primer análisis y probablemente en este año que entra, en 21, vamos a tener los datos de supervivencia, que era un objetivo secundario en el estudio. Ahí es donde digo yo que probablemente podamos publicar en New England. ¿Enzalutamida retrasa la progresión de metástasis en el rango de 1 año? No, lo retrasa en más de 2 años. ¿De acuerdo? Que es la cierta. ¿Y enzalutamida empeora la calidad de vida a pesar de retrasar las metástasis? No, retrasa las metástasis, pero además no empeora la calidad de vida a pesar de los potenciales efectos secundarios de la enzalutamida que suelen ocurrir en un exceso de un 10-20% de los pacientes, como pueden ser el cansancio, básicamente el cansancio, algunas caídas y algunas fracturas. ¿De acuerdo? Pero no empeora la calidad de vida. Bueno, y yo con esto voy a acabar. Simplemente voy a volver a mi mensaje primero. Hoy en día, solamente pacientes con muy mala expectativa de vida, el tratamiento estándar es la castración. Es castración más algo más, que puede ser o docetaxel como opción en alta carga,
y en cualquier tumor, baja o alta carga, tratamiento hormonal. A mí personalmente me resulta muy atractivo, como escribí en European Urology, el bloqueo hormonal máximo, que es el agonista más un inhibidor del receptor androgénico, en este caso la enzalutamida o la apalutamida. Muchísimas gracias a todos y abierto a todas las preguntas que queráis. Bueno, primero que todo felicitar, doctor, por esa tremenda exponencia. Creo que a todos nos quedó muy claro el mensaje a llegar de estos nuevos fármacos, de la enzalutamida principalmente, en el cual ya sabemos que tiene un gran beneficio para los pacientes de nosotros y lo importante es, pues, usarlo teniendo en cuenta siempre los efectos secundarios, claro que sí, y pues a través de usarlo los urólogos de República Dominicana y poder tener ese arsenal para tratar a nuestros pacientes. Pero con un mensaje bueno. Miguel. Bueno, muy bien. El doctor Alcaraz, como siempre, nos tiene acostumbrado, brillante, sencillamente brillante, como siempre. Tenemos algunas preguntas, Antonio, por aquí. Venga. Jolie Daniel nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento más eficaz en el cáncer de próstata metastásico? Me imagino que en el hormonosensible. Probablemente ya esté comparando el estudio Titán con el Arches y ambas moléculas. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál tiene mayor ventajas? A ver, cuando a nivel de eficacia, lo que tendríamos que ir es a mirar las hazard ratios, básicamente los HR de todos los estudios. Y ahí mucha gente se sorprendería de que los tratamientos hormonales tienen mejores hazard ratios que el docetaxel. Eso es una cosa que yo además cuando me invitan, que me encanta, cuando me invitan a congresos de oncólogos médicos, ahora me acaban de invitar a uno de ellos, pues los hago ponerse de frente con la realidad, ¿no? En cuanto a eficacia, son muy similares. Son muy similares las de los tratamientos hormonales. Tanto la viraterona como la enzalutamida como la apalutamida. En cuanto a facilidad de manejo, la más fácil de manejo es la enzalutamida. La enzalutamida, la apalutamida exactamente igual. Para mí el único inconveniente es ese 25-27% de rash que obliga pues, a tratamientos tópicos y que el paciente lo alarma un poco. Creo que es menos trascendente el hipotiroidismo, pero bueno, tienes que testarlo en cada control, ¿no? Que no te haga un hipotiroidismo. El resto son muy similares a APA y ENZA. Y la viraterona me sigue pareciendo un maravilloso fármaco. Pero como ya lo he escrito yo soy, y lo he puesto por escrito, yo creo que el futuro del metastásico es igual que cuando hablábamos de bloqueo hormonal más flutamida, bloqueo hormonal más bicalutamida, y eso lo abandonamos porque realmente el beneficio en supervivencia era escaso y que te crecieran tetas pues no era lo mejor con la bicalutamida, pues probablemente actualmente el empleo de estos súper antiandrógenos, que no les gusta nada a Sopharma, ni a Astellas, ni a Janssen, que se habla así de la ENZA ni la APA, pero que a mí me parece muy explícito, porque a diferencia de bicalutamida o flutamida, que nunca ha demostrado aumento de supervivencia, la ENZA ha demostrado supervivencia en CPRCM1, recientemente en CPRCM0, actualmente en M1, sistemáticamente ha aumentado supervivencia. Por tanto, el bloqueo hormonal máximo, análogo más uno de estos inhibidores receptor androgénico, creo que es el ideal. Es una cuestión de equilibrio, eficacia, donde no es ni modo alguno peor, al revés. Siempre que hacen las tablas de hazard ratio, quien sale más favorecida es la ENZA, pero es que además a nivel de efectos secundarios creo que es muy favorable.
creo que es muy favorable. ¿A quién excluiría? Pues excluiría ese 10% de pacientes que hacen cansancios relevantes, ¿no? Aunque todos los ensayos clínicos te hablan de un 3% más o menos de grado 3, de ese cansancio invalidante. Pero bueno, a ese 5 o 10% de pacientes con cansancios realmente relevantes, pues cambiaría por otro tratamiento hormonal. Muy bien. Perfecto. Tenemos otra pregunta, doctor, sobre el doctor Darín Agustín, que dice que en caso que el paciente se hace resistente con el tratamiento de primera línea, ¿cuál sería la segunda opción? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, ahí nos estamos basando un poco en sentido común, ¿eh? Y yo cada día, pues fíjate cómo he mostrado un caso donde no se ha cumplido lo que yo creía, lo que yo quería, quería. Entonces, cada vez el paciente en segunda línea ya se me ha hecho resistente a la castración, porque ha progresado, el paciente llevaba análogo y se me ha hecho resistente a la castración, ¿no? Entonces, no hay ensayos clínicos que te vayan comparando uno detrás. O sea, si me progresa el docetaxel, ¿qué utilizo? Si me progresa la viraterona, ¿qué utilizo? Si me progresa la enzalutamida, ¿qué utilizo? Pero hay análisis dentro de estos ensayos clínicos que yo estaba hablando, de todos estos, de Charter, de Latitude, incluso de Enzamed, de Archer, de cómo responden a las siguientes líneas, ¿sí? Entonces, te das cuenta que a lo que mejor responden es que si has recibido quimioterapia, responden mejor a tratamiento hormonal, y que si has recibido tratamiento hormonal, responden mejor a quimioterapia, ¿no? Y tiene lógica, porque tú estás seleccionando poblaciones, pues si has dado un tratamiento hormonal, hormonos resistentes, ¿no? Y es más lógico darle quimioterapia con docetaxel, ¿sí? Entonces, todo esto que es muy lógico, pues te puede pasar que no sea verdad, ¿no? Entonces, antes, cuando yo hablaba de esta charla de medicina de precisión o medicina personalizada, como queráis, pues ahora mismo, este año, probablemente el artículo más importante que se ha publicado es el estudio Profound, que utiliza un inhibidor de PARP, que es el olaparib, y que en una población muy específica, que es una población que tiene mutado algunos de los genes reparadores del ADN. Y en esos pacientes es mejor dar olaparib que dar abiraterona o enzalutamida. Solamente es un 20% de la población, pero bueno, ya estamos seleccionando poblaciones, ¿no? Entonces, la toma de decisiones tendría que ser algo más personalizada, pero bueno, eso está llegando ahora. Y mientras llega o no llega o tenemos acceso a este tipo de información, pues si recibe hormona, cambiar a docetaxel. Si recibió docetaxel, cambiar a hormona. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Más o menos lo habías explicado cuando que en el Archer no era un endpoint realmente hablar de supervivencia en este momento. Pero el doctor Nicanor Rodríguez nos pregunta el beneficio de la utilización de antiandrógenos. Nicanor de Lima. ¿Eh? De Lima. Nicanor Rodríguez. ¿De Dominicana? No me queda claro. No lo conozco, no me llega, no tengo la información. Yo creo que es de Lima. Sí, puede ser. Nicanor Rodríguez, el beneficio de la utilización de antiandrógenos de segunda línea en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible con metástasis de alta carga, ¿impactará en la sobrevida libre de metástasis o sobrevida global? A ver, metastásico, alta carga, pero he oído segunda línea o primera línea. ¿Cómo era al principio la pregunta? Segunda línea, antiandrógeno de segunda línea, me refiero. Se debe referir a este grupo de fármacos. Bueno, lo que han demostrado todos los fármacos es aumento de supervivencia global en el hormonosensible, ¿sí? Y fíjate que la única exclusión que he hecho es que no se puede dar docetaxel en baja carga.
En alta carga funciona todo. Funciona peor todo, pero funciona todo. Es decir, un enfermo de alta carga va a ir peor. Le des docetaxel, le des abiraterona, le des enzalutamida, le des lo que des, va, pero todos ellos funcionan. Y en la baja carga no hay beneficio de aplicar docetaxel en este momento, ¿eh? Pero es un aumento en supervivencia, a pesar de que ARCHES, su endpoint era retraso a la progresión y esperamos que como objetivo secundario se acabe cumpliendo también el aumento de supervivencia, pero para eso nos faltan todavía unos meses. El estudio en Zamet ya ha demostrado que la enzalutamida aumenta la supervivencia. Doctor, tenemos otra pregunta que ya más o menos usted la contestó, pero la voy a hacer, la hace el doctor Luis Meza. ¿Secuenciación ideal después del fracaso AENSA, AVI o APA, necesariamente con quimioterapia? Bueno, sí, están conectados los peruanos. Aquí mi querido amigo Lucho Mesa. Hombre, necesariamente no, pero yo diría que prácticamente seguro que sí. Lo que podemos esperar de un tratamiento hormonal tras otro tratamiento hormonal son respuestas entre 3 y 6 meses. Son muy poco, muy poco. Existe una excepción, que son los largos respondedores a abiraterona. Los pacientes que han respondido más de 24 meses a abiraterona, que hay un estudio que nos dice que pueden responder a la enzalutamida durante 8 meses. Pero normalmente las respuestas de hormona tras hormona son pobres, son del orden de 3-6 meses, muy pobre. Y por tanto, mi tendencia sería utilizar docetaxel. Y ahí de nuevo, porque fíjate, Luis Mesa fue la persona precisamente que me va a hacer repetir la conferencia de la semana pasada para la semana próxima, para la asociación APECU, que es de urooncólogos peruanos, y precisamente él es el responsable de hacerme trabajar un poquito más, de lo que estoy encantado, de todas formas. Es un lujo tener tan buenos amigos por toda Latinoamérica. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más, Hensel? Por ahora estamos completos de preguntas. Estas eran. ¿Ahí tienes alguna otra tú, Miguel? Por lo pronto no tengo ninguna otra aquí. No sé si alguien se anima a hacer alguna otra y aprovechar que tenemos una persona de tanta experiencia y tan querido por todos nosotros. Yo creo que vuelvo en unas semanas. Ahora no recuerdo cuándo, pero vuelvo con otro tema. Así es. Queremos agradecer a Sofarma, ¿no?, la posibilidad de hacer estos cursos de educación continuada que en tanta falta nos hacen, ¿no?, en el momento de pandemia que nos tiene un poquito retirados los congresos. Y efectivamente, el próximo 12 tenemos una nueva actividad a la misma hora y por el mismo canal. Y luego tendremos 2 más consecutivas. O sea que esta es la primera de 4 actividades que tendremos con el doctor Antonio Alcaraz. Os vais a aburrir. Lo que pasa es que ahora ¿cómo hacemos? ¿Cuándo entra la música? ¿Cómo va esto ahora? Y la presidenta en la playa, ¿cómo va? Porque lo echo de menos. Vestidita de novia, ¿no? La presidenta, ¿cómo va eso? Más complicado ahora, un poquito más complicado. Más complicado, pero siempre se puede. Siempre se puede. Pero todo pasará, Antonio, todo pasará. No, yo soy un convencido. Lo que es cierto que... No, estoy convencido que para el próximo otoño ya estará. De hecho, yo creo que para el próximo verano ya volveremos otra vez a viajar y a podernos reunir, más que viajar, a podernos reunir, porque es bastante triste, ¿no?, el vernos así con la distancia, sin poder tocarnos, sin poder abrazarnos, sin poder, no sé, ser un poco más pobre, ¿no? Pero bueno, mil gracias a Sofarma, mil gracias a la Asociación Dominicana de Urólogos. Un fuerte abrazo a todos mis amigos dominicanos, que son muchos y muchos.
muchos y muchos, y que la verdad que, como decís vosotros, os extraño, nosotros decimos os añoramos, vosotros decís os extraño, y con ganas ya de volver a estar juntos. Muy bien. Hasta pronto. Pues nada, con esto vamos a cerrar la actividad del día de hoy y recordarles que nos vemos el día 12, el próximo sábado también aquí. Luego hacemos una pausa para que Antonio vaya a Castril, ¿no? Para las fiestas, quizá en octubre. Te lo han contado, te lo han contado. No debían habértelo contado, debía ser, pero es que sí, tengo que volver a mi pueblo periódicamente porque si no hago una depresión. Sí, no, es que te conozco un pelín ya. Tengo que volver. Aunque este año no habrá fiestas formales, pero bueno, el poder tomar una cerveza con los amigos, y no lo perdono. Mis amigos son mis amigos. Sí. Bueno, pues nada, con esto no, Hensel, cerramos y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Antonio, gracias, Sofarma. Un fuerte abrazo a todos. Gracias a todos.